Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor. Bienvenidos nuevamente a este miércoles que el Señor nos regala en este día, maravilloso día para que seamos testigos de su amor y de cada una de sus maravillas. Quiero presentarles al invitado que tenemos para el día de hoy. Es una mujer muy especial, al cual al Señor ha llamado con cuerdas de amor y lazos de ternura. Y hoy nos está acompañando por gracia de Él para que nos transmita y nos comparta todo lo que Él ha permitido vivir en su vida y porque hoy es una enamorada del Señor. Ella se llama Sara Gutiérrez. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Hola a todos, bendiciones, excelente, gracias a Dios, un saludo muy especial y a ti, Joa, gracias también a Men Comunicaciones por invitarnos a este espacio tan especial. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y bueno, por compartirnos todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, yo quiero que empecemos, Sara. Háblanos un poquito de tu familia. ¿Dónde nace Sara? ¿Quién es Sara? Claro que sí. Bueno, hasta antes de Cristo, Sara era una mujer común y corriente. Yo hoy en día, cuando siempre me hacen esa pregunta, respondo una hija de Dios, una hija amada por Dios, que nace en una familia muy católica, demasiado católica. Mi abuelito, por gracia de Dios y también para la gloria de Dios, desde siempre nos enseñó el Evangelio, desde el catolicismo. Entonces él siempre llevaba a toda su familia a la iglesia y también fue un legado que vino de sus padres, de crecer en una familia muy católica. Y ese legado también fue transmitido a mi madre. Nosotros somos 4 hermanitos y siempre mi mamá, cada 8 días, los domingos, en la Eucaristía, firmes a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Sara es una hija amada de Dios que nació en una familia muy católica y, y bueno, más adelantico les voy contando un poco más de, de mi historia de fe. Bueno, Sara, por gracia de Dios, entonces naciste en el seno de ese hogar católico. Pero entonces, ¿cómo era la vida de Sara? Desde pequeñita estabas muy entregada al Señor, muy enamorada del Señor y con coherencia de vida, ¿o cómo era cómo vivías la fe? Sí, yo, mira que era muy particular porque nosotros, hubo un momento de nuestra vida, en nuestra familia, ahorita les mencioné que somos 4 hermanitos, y mi madre quedó viuda muy joven, a los 30 años. Yo tenía en ese entonces 4 añitos cuando mi padre falleció, y a pesar de eso y de pronto de esa prueba que el Señor permitía en nuestra familia, en nuestra vida, siempre estuvo ese seguir a Cristo y ese seguir ese legado y esa herencia que había sido transmitida por nuestros abuelos y por el papá de mi mamá, ¿cierto? Entonces nosotros siempre crecimos muy a la luz de la fe, a la luz de la iglesia, a la luz de la palabra de Dios, pero por esas circunstancias que de pronto sucedieron en ese momento de nuestra vida, al pasar los años y al transcurrir los años, también pasaron otras dentro de nuestro corazón y ya pues voy a profundizar un poco más como en mi testimonio de vida, porque a pesar de que sí, era muy católica y escuchaba esa palabra de Dios, por muchos vacíos con los que había crecido, realmente esa palabra se escuchaba y entraba por aquí, pero por acá mismo salía, ¿cierto? Porque realmente no la hacía viva en mi vida y en mi corazón. Entonces, Sara empezó a permitir un montón de cosas en su historia de vida que realmente iban opuestos al Evangelio y a lo que el Señor en su palabra nos transmite. Sara, ¿y qué empezó a ocurrir? ¿En qué momento, pues, eres consciente de que empezaste de pronto a abrir puertas que no iban acorde a eso que desde pequeña habías aprendido? Sí, mira yo que todo comienza como cuando yo me gradué del colegio, porque Ujú. eso fue
el entrar a un nuevo mundo, por decirlo así, que es esa experiencia universitaria donde uno está sediento de querer explorar cosas, de querer experimentar todo lo que el mundo acá palpable nos está ofreciendo en esos momentos. Y a pesar de que siempre había sido una niña muy juiciosa en el estudio, inclusive por gracia de Dios yo pude estudiar porque fui la mejor bachiller de mi colegio, entonces era una mujer que como que muy perfeccionista, que me gustaba estudiar mucho, el deporte también fue protagonista en mi vida, entonces el deporte también nos regala mucha disciplina, mucha constancia, y a pesar de todo eso, había, por ejemplo, cosas en la parte afectiva que, que como no conocía de Dios, entonces buscaba llenar esas cosas en la parte afectiva con experiencias, por decirlo así, con hombres, digamos, con el noviazgo, que uno empieza como en ese conocimiento de la parte de las emociones, de la sexualidad, del querer llenar como todos esos vacíos existenciales que nosotros tenemos y también por la ausencia paterna que tuve, pude identificar con el tiempo y con la oración de que eso se derivaba también de todas esas experiencias que había vivido. Entonces empecé a permitir cosas dentro de mi vida, dentro de ese querer de Dios de concebirnos puros y castos, y yo estaba completamente atrofiando como todo ese aspecto de mi vida y toda esa parte de mi ser, que yo sabía que eso no era lo que el Señor quería. Sara, y entonces durante todo el tiempo de la carrera universitaria, eh, ¿abriste pues como todas estas puertas o hubo un momento que durante la universidad pues partió tu vida en dos o incluso ya después cuando saliste al mundo laboral, en qué momento hay como ese antes y ese después? Sí, yo todos los días iba a Eucaristía, todos los domingos, ¿cierto? Porque era como esa herencia que había recibido. Y hubo un momento muy especial donde yo tenía una relación, pero esa relación llegó como al límite de que uno sabe por dentro que está viviendo cosas que no debería de estar viviendo, ¿cierto? Porque no se le da ese valor al ser y a ese ser mujer y a ese ser, esa mujer que Dios quiere en su vida. Y empecé a permitir esas cosas que te estaba contando y en esa relación fue como también un despertar del Señor, que Él se vale de todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida también para sacarnos. eh, y Él permite quizá que nosotros en algún momento también toquemos ese fondo, porque entonces solo podremos surgir. Esa fue una frase que escuché y realmente tocó mi corazón porque es verdad, cuando nosotros estamos tocando ese fondo, lo único que podemos hacer es como impulsarnos también de esa misma profundidad para empezar a surgir. Y eso fue lo que Dios hizo en esos momentos, de quitarme como ese velo de los ojos a través de un retiro espiritual al que me invitó una compañera con la que yo trabajaba, porque yo ejercía mi profesión, yo soy ingeniera civil y en ese entonces trabajaba en una empresa fabricante de elementos pues, de construcción y una compañera me invitó un día a un grupo de oración. Lo que yo no me esperaba y lo que no pensaba o no me daba cuenta era que esa invitación era literalmente la voz de Dios hablando a mi corazón. Y a partir de esos grupos de oración fui a un retiro espiritual y ahí fue como un derroche de amor profundo que el Señor me hizo y también fue como un jaloncito de orejas que Él en ese retiro espiritual me hizo en esos momentos. Pero ¿cómo fue ese jalón de orejas? O sea, fue, ¿qué te dijo el Señor tan claro que tú dijiste, entendiste lo que Él te estaba diciendo? Así, tal cual lo dijiste, yo, pues mejor descripción no puedo haber tenido. Me lo dijo clarísimo. Imagínate que el retiro fue espectacular, o sea, fue hermosísimo y sentí cosas muy bonitas, pero yo veía que, o sentía superficialmente hablando, que los otros habían sentido cosas mucho más bonitas que yo. Entonces, entonces yo decía, Señor, pues sí, sentí muy bonito, pero realmente, listo, ¿qué más quieres? De acá para adelante, ¿en qué seguimos? ¿Cómo le damos continuidad a este camino de fe? Resulta que el último día, ya cuando nos íbamos a ir, eh, en el lugar donde estábamos almorzando había una promesita chiquitica y encima había un chocolatico y a mí me encanta el chocolate. Entonces yo no iba por la promesa, yo era por el chocolate. Entonces yo dije, "Uy, listo, vamos por ese chocolate porque de pronto me lo quitan". Y debajo estaba la promesa. Entonces yo la cogí y acá hago una pausa
porque les voy a contar algo, yo siempre fui y he sido una mujer de muchas promesas para Dios. Y antes yo ninguna de esas promesas se las cumplía en mi debilidad y en esa humanidad. Me olvidaba como de que Dios en esa divinidad también podía obrar en mí y esas promesas las olvidaba, salían de acá para afuera, pero nunca las cumplía. Y agradecía mucho, siempre me levantaba y era, Señor, gracias por mis ojos, por poder tocar, por poder tener el alimento, por este techo, por esta cobijita. Me deleitaba en esa gratitud con el Señor. Y eso fue un salmo, esa promesita era un salmo. Y mira el Señor cómo es de hermoso, o sea, se valió de su palabra y de esas, porque es que son dos versos que tiene ese salmo, pero ahí fue que empezó rotundamente ese fiat de Sara Gutiérrez. Decía, ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Entonces, ya entiendes que así fue literal que el Señor me lo dijo. Y eso cuando la palabra viene a nosotros y es que es una emoción de Dios en nuestro corazón, uno lo siente, uno siente que se conmueven las entrañas y que el estómago se le revuelve y uno dice, Señor, es que me estás hablando. Y así fue. Así es verdad, o sea, no hay duda alguna, es tan claro, es tan audible, o sea, es tan palpable lo que uno estaba experimentando en ese momento, porque es algo que solamente el Señor y tú conocen y que cada Ujú. persona conoce, entonces no hay cabida a la duda en ese momento. Bueno, Sara, entonces sales de ese retiro, o sea, de la estocada final, porque dices que fue el último día precisamente, y qué Sí. empieza a pasar con Sara después de ese retiro espiritual. Bueno, después de ese retiro, no crean que todo fue color de rosa, porque uno dice, ah, bueno, listo, ya está lista. No, nada que ver. El camino o sea, la conversión realmente no es un estado, sino que es un camino al que el Señor nos llama y Él nos dice, ven, ven, Sarita, párate aquí, quédate aquí en este lugar, que ya acá va a haber plenitud, sino que Él nos invita a caminar con Él y por eso Él nos dice, vengan a mí, porque venir a mí requiere un camino y requiere un proceso y es que Él está en nuestro corazón y también de nuestra mano, o sea, Él nos está acompañando todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que no vayan a haber pruebas, que no vayan a haber más dificultades, porque sí van a haber todo este tipo de cosas en nuestra vida y para más claridad podemos ver el Evangelio y todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, que uno a veces piensa que listo, entonces encontré al Señor y ya toda la vida se me va a organizar, ¿no? Después de todo esto, yo seguí pues como trabajando, más o menos duré 2 años y medio en esta empresa, que fue muy hermoso y los frutos también que el Señor me dio al conocer tantas personas fueron muy, muy preciosas, pero no había como esa plenitud en el corazón de que realmente y esa certeza de que estoy haciendo lo que el Señor me pide y a lo que he sido llamada, porque eso también es una parte del proceso que nosotros tenemos que hacer un buen discernimiento de la vocación y de ese querer de Dios en nuestra vida. Llegó la pandemia y yo sé que muchas personas de pronto sufrieron mucho y a nivel mundial todos sufrimos mucho y realmente en mi vida también estaban pasando cosas que si uno las mira no a la luz de la fe, uno dice, Dios mío, se desvaneció el mundo de esta mujer porque me terminaron el contrato, yo me quedé sin trabajo en esos momentos y ahí también fue como que el Señor literalmente me despojó de todo lo que me estaba quitando el tiempo para Él poder morar y hacer la obra que Él quería, porque en esa pandemia y en esa intimidad y con esos frutos de leer la palabra de Dios, porque después de yo haber leído ese salmo, yo sentí una emoción en mi corazón de que nunca más podía o podría en mi vida de fe dejar a un lado la palabra de Dios, porque era a través de ella que el Señor constantemente me estaba hablando y me seguiría hablando el corazón. Entonces, así empezó todo en la pandemia, en esa crisis, en ese quedarme sin empleo, donde literalmente tenía ya muchísimo tiempo para dedicarme a lo que Dios quería y a leer su palabra de Dios. Increíble. Mencionas algo tan bonito y es que leer la vida, nuestra vida en tónica de fe. Entonces, en ese momento de pandemia, cuando precisamente, pues para muchas personas generó algo tan difícil como fue de pronto quedarse sin empleo, para ti el Señor te dio esa gracia
de entender que era que Él quería hablarte al corazón y que en ese tiempo te iba a instruir. ¿Qué te empezó a decir el Señor? ¿Qué te encargó? ¿Cómo te diste cuenta y cómo lo escuchaste de una manera tan clara? Así es, yo siempre he dicho que cuando nosotros nos alejamos de la oración, nosotros podemos tener desiertos espirituales, pero en ese desierto uno debe hacerse también violencia y está bien uno de pronto sentirse vacío, intranquilo, sentirse no entender muchas cosas, pero si uno deja la oración, uno suelta como ese lacito que nos está uniendo constantemente a Dios. Entonces yo seguía orando, seguía leyendo la palabra y en esa intimidad con el Señor, Él me puso en el corazón que todo lo que Él me había dado y me abrió los ojos, tú dijiste algo muy lindo, es por gracia de Dios, es un regalo inmerecido. Fue como ese abrir los ojos de que todo lo que Él me había dado, yo tenía que mostrarlo y no me podía quedar ni reservar absolutamente nada. Entonces empecé a escribir mucho, pero todos los cuadernos donde yo escribía eran literalmente hablando, así tal cual, que me los traía mi hermanita porque se los daban en el trabajo, entonces era de la colmena, de Bancolombia, o sea, todo era muy, muy chistoso, pero en un momento de oración el Señor me decía, empieza a consolidar como todos esos hitos, por decirlo así, de nuestra relación, de esa relación de Él conmigo y mía con Él, porque es un diálogo de ida y vuelta, como de qué me he valido yo en tu vida y qué preguntas te he hecho y a qué he respondido para que tú puedas consolidarlo en algún lugar y que muchas personas también puedan conocer eso, esa verdad que yo he revelado en tu corazón. Entonces empecé como a escribir la primera pregunta que yo me hacía como, y que yo creo que muchos de nosotros nos hacemos es, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Realmente yo fui el que tomé la decisión de decir, yo quiero nacer y quiero nacer en Medellín y quiero nacer con esta familia, con estos hermanos, con este padre, con esta madre, con esta situación de vida. Realmente no. Y esa fue una de las primeras respuestas que él me dio. El porqué de mi vida y el para qué también, más que el porqué también el para qué, o sea, cuál es el propósito y la voluntad de él en nuestra vida. Entonces, empecé a consolidar como todas esas preguntas. Después era como que él se valía de esa autoestima que yo tenía, por decirlo así, de una manera tan bajita y me preguntaba, o sea, ¿cómo crees que yo te veo? O sea, ¿realmente cómo crees que te ve Dios? Y la respuesta que él me daba era, yo te veo hermosa. O sea, y tú no tienes por qué dudar de esa hermosura que yo pensé y creé desde el principio y que pensé desde la eternidad. Entonces todo eso lo fui consolidando en ese cuaderno donde me encantaba escribir y en un momento, eso fue un jueves eucarístico, me acuerdo perfectamente, yo salí de la Eucaristía y yo decía, qué rico, siempre me ha gustado mucho dibujar, he sido como muy artística, y yo decía, qué rico tener un cuaderno bien hermoso, pues yo decía, no, el Señor me puso eso en el corazón, donde yo pueda escribirle a Él, o sea, que sea como que yo pueda escribir y depositar esa historia de amor y que a mí me inspire, o sea, que yo vea esa portada y que yo diga, qué cosa tan linda, yo quiero escribirte, yo quiero intimar contigo de esta forma que me encanta. Y así empezó todo. Yo llegué con esa idea a mi casa y, y literal fue ese mismo día donde surgió el nombre de un proyecto que Dios puso en mi vida que se llama Diario con Él. Es un emprendimiento donde está como allí inscrita también toda esa historia de amor, pero fue a partir de esa crisis que Dios permitía también en mi vida. Increíble, Sara. Y es muy bonito eso que dices porque a veces nosotros sí tenemos como hojitas, papelitos o cuadernos que a veces dejamos por allá, pero cuando uno empieza esa historia de amor con el Señor, es muy bonito cuando uno empieza a hacer ese diario con fecha, con lugares, porque realmente a uno se le va olvidando. Pero cuando uno vuelve a abrir todos esos momentos en los que uno ha escrito, se da cuenta que es un rompecabezas que el Señor ha empezado a armar y uno dice, increíble, ahora lo entiendo todo. Y qué bonito que sea entonces en un lugar, pues en un diario, que Sí. como tú dices, pues a uno le provoque, que uno lo ve, que uno diga, no, es que es mi espacio donde yo me desahogo. Bueno, y tienes de pronto ahí pues, un diario que nos lo puedas mostrar, que nos Claro que podamos sí. antojar. Claro que sí, yo, mira.
Este fue el pensamiento de Dios y esta es una de las portadas del diario. A esta Sí, le llamamos su manto, porque mira que tiene todo el manto de nuestro Señor y también tiene la creación y ha sido como lo que tú dices, un rompecabezas que Él ha enlazado porque también ha inspirado siempre en mí como ese amor y esa pasión por la naturaleza. Entonces yo decía que sea algo muy real, o sea, que muestre la realidad de la grandeza de nuestro Señor también en su creación. Entonces todo muestra esa creación y desde el principio cuando nosotros lo abrimos, de principio a fin, encuentras la palabra de Dios, encuentras versículos que te ayudan como a hacer un buen discernimiento también. Acá contamos un poquito la historia y están todas esas actividades y todas esas preguntas que te conté ahorita, que son esos sí, hitos en nuestra vida que nosotros deberíamos siempre hacer una pausa y cuestionarnos, y no solamente cuestionarnos superficialmente, sino llevar esa pregunta a lo más profundo de nuestro corazón, para que Dios en nosotros le dé respuesta, no quedarnos simplemente en el lo digo y lo pronuncio, sino que realmente llegar a esa intimidad donde Dios responda a todas esas inquietudes que tenemos. Entonces, mira, es muy vivo, la verdad, tiene mucha luz, mucha sí. creatividad. Mira, todo es basado en la creación, acá tiene lugares para uno escribir y hacer las actividades. Esta semanita me sorprendí mucho porque me escribió una chica que me había pedido un Sí. diario y me dijo, me mandó un mensaje tan lindo, me dijo que, que ella esperaba poder como tener una experiencia real a través de este diario de oración Sí. y que a ella se lo había recomendado una psicóloga. Y me dijo, mi psicóloga me recomendó el diario y yo leí ese mensaje y yo empecé a hacer oración y yo, Señor, pues hasta qué punto llegas, uno no se alcanza a imaginar el de qué formas obra y realmente qué están viendo las personas acá, que no es lo que Sara hizo, es lo que Dios hizo, que eso es lo que Así es. tiene muchísimo más valor. Así es. Sara, y entonces, ¿cómo hacen las personas para contactarte, por ejemplo, si sienten en este momento en su corazón ese deseo de también tener ese proceso y ese lugar bonito de encuentro con el Señor por medio de ese diario? Claro que sí, Joa. Nosotros tenemos en estos momentos, todo lo manejamos por WhatsApp, pues por una línea única de WhatsApp y también tenemos una cuenta en Instagram que evangeliza, ¿cierto? Sí, Entonces es también un llamado y un pedido del Señor de que nunca dejáramos de proclamar su palabra. Entonces todos los días subimos un versículo de la palabra de Dios y hemos hecho como un caminar y un recorrido por toda la palabra. Ya llevamos más o menos 4 libros completos, los Salmos, Proverbios, Lucas, donde todos los días se sube un versículo de la palabra de Dios con una reflexión de ese versículo. Entonces, a través de esta cuenta, se llama Diario con Él, también les invitamos y si de pronto alguno tiene en su corazón y Dios tocó su corazón a través de este mensaje y de este testimonio, a seguir también nuestra cuenta y a través de la cuenta también pueden hacer sus pedidos del diario. súper. Sara, yo tengo una pregunta y es que siempre no estás hablando en singular, sino en plural. Estamos, hacemos, llevamos. Entonces yo quiero que nos expliques quién más está detrás de todo esto. Y otra pregunta que tengo es, bueno, muy bien, entró pandemia, Sara tuvo como esa ruptura a nivel laboral, pero entonces, ¿qué pasó en esa pandemia tan fuerte que definitivamente Dios te dijo, hey, que tengo otros proyectos para ti y que nos cuentes qué otros proyectos tienes, porque sé que son muchos frentes de evangelización a los cuales Ujú. el Señor te ha llamado. Sí, yo mira que esa pregunta varias veces me la han hecho, pero yo no lo puedo evitar. Yo siempre hablo de él y de mí, porque yo pues siempre lo he dicho, sin él no soy nada, no soy nada. Entonces siempre, inclusive en el diario yo pongo co-creado por Sara Gutiérrez Arango, no pongo creado porque yo siento que esto es de él, o sea, esto es de él y esta es su palabra viva y esto es lo que él quiso, porque si fuera en mi humanidad y en mi querer, yo nunca hubiera llegado a esto yo. Entonces siempre hablo en plural porque él también puso esa moción de crear esa cuenta para la evangelización, porque también se valió de que muchas veces mis redes sociales no hablaban de él y él me dijo, no, es que de ahora en adelante todo tiene que hablar de mí. Entonces yo le entregué también todo ese aspecto
de esa dependencia de pronto a cosas externas o a lo que el mundo nos ofrecía para entregárselas a Él. Y hubo un momento en mi vida donde yo sentía tanto amor por el Señor que llegué a pensar, o Él me puso en el corazón que de pronto todo ese amor se podría ver consumado, por decirlo así, en una consagración total a Él. Tuve como ese llamado de pronto a la vocación, a la vida religiosa, y estuve en un momento de discernimiento, pero era muy extraño, era como que el corazón como que en una división, porque toda la vida también pensé fue en tener una familia, en tener un esposo. Yo siempre oraba por mi esposo, siempre, todas las oraciones decía, Señor, a reflejo de la Sagrada Familia, que sea un espejo de San José, siempre oraba era por mi esposo, pero como sentía tanto amor, entonces llegué a pensar que de pronto estaba llamada a la vida religiosa, porque el amar a Dios es también, o sea, es nuestra vocación más grande, el estar completamente enamorados de Él y el recibir también ese llamado que Él nos hace y corresponder a ese amor tan grande. Entonces, en ese discernimiento me fui para una comunidad, pude estar en oración y obtuve una respuesta muy clara y muy linda del Señor, que nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿por qué hablamos de que me responde, me responde, me responde? Yo cómo escucho que el Señor no me responde. Y para ese escuchar que el Señor nos responde solamente se necesita algo, yo, y es estar atentos porque muchas veces estamos muy distraídos, pero el Señor todo el tiempo nos está hablando. Este ratico de conversación es un ratico que se convierte en un rato de oración constante y que el Señor está presente de principio a fin en esta conversación. Entonces ese día, al devolverme de ese lugar donde estaba haciendo como ese encuentro, yo estaba leyendo un libro y a través de ese libro Dios me dio una respuesta muy clara y Él me decía, te necesito, o sea, estaban contando una historia de una mujer Sí. y la historia de la mujer era la siguiente y yo sé que muchos no me la van a creer, pero es verdad. Decía, voy a decir solamente un pedacito porque es muy larga, decía, Sí. no visites tanto esa comunidad religiosa porque yo te necesito en el lugar donde estás. Así, tal Wow, cual. me dio Porque, y escalofrío. decía, sí, es que es impresionante, yo, es que todo el tiempo nos está hablando. Y decía, porque al visitar tanto esa comunidad te puedes enamorar mucho de ella y ese no es el lugar donde yo te necesito. Wow, Así era. Sí, increíble. así fue. Entonces yo entendí con eso, yo que yo estaba llamada a vivir como Él nos llama y nos lo dice en su evangelio, en este mundo, pero no pertenecerle a Él. Y ahí empezó todas esas emociones en el corazón de crear también con mi novio en estos momentos, que él se llama Julián, que él también tiene un ministerio muy lindo de música católica, crear un emprendimiento donde nosotros pudiéramos tener como nuestras armaduras de oración hermosas y llevarlas a todo lugar, también tener, revestirnos de Dios, que ese es el lema del emprendimiento, que es portar también esos accesorios, esa ropa donde nosotros hablemos de nuestra Madre del Cielo, del Señor y que todo el tiempo estemos evangelizando en todo y con todo lo que nosotros tenemos. Sara, ¿y todo esto lo pueden encontrar en esta misma, en el diario con él? ¿O hay otro lugar que esté dispuesto para estos, por ejemplo, estos accesorios y quienes quieran revestirse de Dios? Sí, hay una cuenta alterna de Instagram que se llama Beleza de Deus, que significa belleza de Dios. Igual lo vamos a dejar, perdón, te interrumpo en un bannercito, pues por aquí, para que quienes de pronto lo quieran ver, pues, y seguir, y ir a ver todo lo que ustedes han hecho. Tan linda. Bueno, esa página también es como una unión de propósitos que inspiró el Señor y a través de esta cuenta nosotros también entonces hacemos toda esa parte de la evangelización. Se llama Beleza de Deus. Bueno, Sara, no, yo creo que definitivamente Dios ha sido muy claro en tu vida, bueno, en tu vida no,
como lo dices, en todos. Dios siempre habla, Así es. siempre habla. Imagínate que ese es mi lema de vida y yo siempre digo que cuando yo me muera, yo quiero que esté escrito eso. Dios siempre habla. Somos nosotros los que estamos distraídos y definitivamente no lo escuchamos. Sara, para estas personitas que en este momento tienen como esas dudas de qué hacer con sus vidas, de su proyecto de vida, para ti entonces la pregunta clave fue hacer una oración y preguntarle al Señor, ¿para qué me creaste? Yo así. El, a ver, la oración es un diálogo íntimo con el Señor, un diálogo de ida y de vuelta, o sea, es una conversación de ida y de vuelta. Nosotros nunca deberíamos de pensar en nuestro camino de fe que nosotros hablamos y que esas palabras se las lleva el viento. Nosotros tenemos que pensar y tener la certeza de que todo lo que nosotros pronunciamos con un corazón dispuesto y con un corazón contrito, también humillado ante el Señor, todo eso será escuchado y será más que escuchado, también respondido y tenemos que llevarnos esa certeza al corazón. Entonces, si en algún momento nosotros tenemos esa duda de a qué hemos sido llamados, es postrar nuestro corazón en la oración, porque el Señor sí habla y yo soy fiel testiga de que Él lo hace y lo hace todo el tiempo. Entonces es buscarlo, es no cansarnos de también, hay que sacar muchas cosas de nuestra vida, también hay que hacernos mucha violencia. Y esto lo repite mucho también mi novio y es hacernos violencia porque hay cosas que hay que dejar. Entonces, si yo sé que hay cosas que me están alejando de Dios, si yo sé que para mí hay una relación que me aleja de Dios, si yo sé que en estos momentos tengo una ambición por el dinero que me está alejando de Dios, si yo sé que en estos momentos mi trabajo no honra a Dios, si sé que en estos momentos tengo una dependencia a las redes sociales que sé que eso me aleja de Dios, porque hay muchas cosas y muchos factores en nuestra vida ya que nos pueden estar alejando de Dios. Entonces, es eso, es tratar de no estar distraídos y pensar más en nuestro origen, que eso también nos ayuda mucho. Que, o sea, mejor dicho, en estos momentos se están moviendo millones de cosas a nuestro alrededor que están permitiendo que nosotros estemos acá escuchando este testimonio, que estemos acá nosotras dos conversando. Hay miles de cosas que están permitiendo eso y que nuestros antepasados permitieron que nacieran nuestros abuelos, que nacieran nuestros padres y todo eso no es casualidad, eso es diosidencial, es Dios el origen de todo. Así es, Sara. Bueno, yo te quiero agradecer de todo corazón, precisamente por haber estado acá con nosotros, por abrirnos el corazón, por explicarnos tan claramente que Dios habla y por ser la prueba fehaciente de eso. Y te quiero pedir un gran favor, Sara, antes de que terminemos, y es que hagamos una oración cortica para que todo eso que estuvimos hablando aquí no se quede solamente en el pensamiento, sino que tenga la capacidad de abrir, de que tengamos la capacidad quienes estamos escuchando y quienes lo verán más adelante de abrir el corazón, porque es simplemente la disponibilidad y la actitud del corazón donde Dios va a sembrar. Él en este momento está sembrando con tus palabras, con tu testimonio, pero que pueda germinar, que pueda dar fruto depende también de nuestra disposición. Entonces te quiero pedir ese gran favor que cerremos con una oración. Amén, Joa. Y perdón un segundito antes de hacer la oración, Joa, que siento algo en mi corazón y es que nosotros muchas veces miramos mucho para arriba. Entonces decimos, yo quiero tener esto porque este lo tiene, yo quiero anhelar esto porque este lo anhela, pero realmente no aterrizamos nuestra vida, o sea, todas las bendiciones y todas las gracias que Dios ha derramado en ellas. Y todo eso el Señor también lo quiere poner a favor de los demás. Entonces, es ese llamado a que realmente abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que Dios nos ha regalado tantas cosas y tantas bendiciones que también quiere que otros las reciban, porque el servicio realmente también dignifica en nuestra vida. Entonces, vamos a disponernos para hacer una corta oración y yo te quiero, Señor, pedir en estos momentos que derrames tu santa y divina presencia en este lugar, a través de la vida de yo, a través de mi vida, en el corazón de cada una de las personas que está escuchando este testimonio, Señor, porque más que palabras de Sara, son palabras tuyas, Señor, y testimonio tuyo de vida,
porque estás vivo, porque eres real, Señor, y no solamente quieres obrar en la vida de Sara y en la vida de Joana, sino que quieres obrar en la vida de todos estos corazones que te anhelan, que anhelan buscarte, que anhelan servirte, Señor. En este día te pedimos que derrames tus gracias y tus bendiciones, Señor, en nuestra vida para que todo lo que hagamos sea para tu santa gloria y que también sirva para el bien de las almas, esas almas que tú mismo nos has encomendado, Señor. Porque cuando tú pensaste, Señor, en los otros, pensaste al mismo tiempo en nosotros y también nos permites impactar la vida de muchas personas y de todos los que salen a nuestro encuentro, que tú permites que salgan a nuestro encuentro, Señor. Yo te alabo, Señor, en este día y te entrego también toda nuestra vocación para que sea simplemente una inspiración tuya, Señor, puesta en nuestro corazón y que podamos dar muchos frutos buenos y abundantes. Amén. Sara, muchas gracias. Bueno, entonces, antes de terminar, ahora sí, para terminar, te quiero pedir un gran favor y es que de todos estos círculos que yo tengo aquí atrás, elijas uno porque hay una promesa para ti en esta mañana. Ay, qué hermosura. Verde, hay uno verde. Verde, no, hay No, azul, azul, rosado, azulito. Este que está al lado tuyo, al lado derecho. al lado Ese, derecho. ese, ese. ¿Este Sí, o este? el de arriba. El de arriba. Muy Ese. bien. Dice así. Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten, pues el Señor tu Dios siempre los acompañará. Deuteronomio 31:6. 31:6. Amén, yo. Siempre, mira, qué confirmación tan hermosa. Así es. Es una promesa para ti y también extendida pues para quienes nos están acompañando en esta mañana y están viendo el testimonio y también para quienes lo verán más adelante. Ana, muchas gracias. Yo con mucho cariño. Gracias y gloria a Dios por este ratico que nos permite compartir. Bueno, Sara, Dios te bendiga. Un abrazo muy grande para ti, para que Dios siga guiando, inspirando cada uno de tus proyectos. Y gracias también para todos quienes nos estuvieron acompañando. Y si Dios lo permite, nos vemos entonces el próximo miércoles con un nuevo testimonio. Hasta pronto. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.